Hola a todos. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos con la situación. Por favor, dale a me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Laith en freepalestine.video y en Free Palestine TV, su canal de YouTube. Voy a añadir su canal de YouTube como colaborador de este podcast. Empecemos con lo que está ocurriendo ahora mismo entre el Líbano e Israel. Sabemos que Hezbollah se ha unido a la guerra que tiene lugar entre Estados Unidos e Israel por un lado y los iraníes por el otro. Y no solo Hezbollah. También hemos visto que los grupos de Hezbollah en Irak se han unido. ¿Cómo ves la situación ahora mismo, especialmente en la parte sur del Líbano? Sí, quiero decir, hace menos de una hora, los sionistas declararon toda la zona sur del Líbano como zona de operaciones militares y ordenaron evacuar a más de 1 millón de libaneses que viven al sur del Litani, incluidas las ciudades de Tiro y Saida. Así que esperamos grandes ataques contra esas aldeas y ciudades en breve. Todo esto se debe a que los sionistas han estado recibiendo una paliza. Los hombres de Dios, Hezbollah, los han estado derrotando durante los últimos 2 días. Los sionistas han intentado entrar en aldeas del sur del Líbano y ya han perdido más de 6 tanques y 3 drones. Se trata de las aldeas de primera línea que los sionistas ocuparon durante el alto el fuego y destruyeron casi por completo. Así que los increíbles combatientes de Hezbollah prácticamente no tienen cobertura, y aún así son capaces de repeler a este ejército fascista y enloquecido de los sionistas. Y como podemos ver, debido a la impotencia de estos soldados judíos para luchar directamente contra guerreros como los de Hezbollah, quieren desquitarse con la población del sur. Creo que Hezbollah no va a permitir que esto pase sin una represalia equivalente. Así que lo que los sionistas acaban de hacer, al declarar todo el sur del Líbano como zona militar y ordenar la evacuación de todos desde Saida, Tiro, Nabatía y todas esas grandes ciudades, básicamente han sellado el destino de todos los colonos sionistas en el norte de Palestina. Y esperamos que haya órdenes de evacuar Haifa, Safed y Acre, todas estas zonas sionistas, en 1 o 2 días, a medida que Hezbollah responda de la misma manera. Hasta ahora, se ha centrado en bombardear los principales centros de mando de los sionistas desde Haifa hasta el mar de Galilea. Una y otra vez, oleadas de drones y misiles están golpeando esos lugares. Esto también está ocurriendo en coordinación con ataques de la República Islámica de Irán y sus fuerzas aeroespaciales, que están lanzando misiles y drones contra los mismos objetivos. Cuando Hezbollah inició esta represalia hace 2 días, me sorprendió. En mi opinión, pensaba que Hezbollah sería el último miembro del eje de resistencia en entrar en batalla, debido a lo cerca que estamos de los sionistas y a la mucha mayor capacidad que tienen para responder o castigar a la población de aquí. Pensaba que quizá también esperarían hasta que Irán hubiera ablandado el terreno lo suficiente con sus misiles hipersónicos y balísticos antes de entrar en esta lucha. Pero parece que Hezbollah sabía cosas que tú, yo y otros fuera de este mando militar no sabemos. Una de esas cosas se ha demostrado ahora. Los israelíes admitieron que su gabinete estaba celebrando una reunión apenas unas horas antes de que Hezbollah lanzara sus ataques de represalia hace 2 días. Estaban teniendo una reunión, esos sionistas, para lanzar una guerra contra el Líbano. Así que Hezbollah se les adelantó. Eso es una cosa. La otra cosa que parece saber Hezbollah es que los sionistas son más débiles de lo que pensábamos hasta ahora, especialmente en lo que respecta a sus defensas aéreas. Todos los drones y misiles de Hezbollah están atravesando con facilidad todo el sistema de defensa aérea del norte de los sionistas. Algo nunca visto antes.
ni siquiera durante los distintos enfrentamientos que Hezbollah ha tenido con ellos en los últimos años. Así que definitivamente parece que las defensas aéreas de los sionistas se han derrumbado en el norte, y Hezbollah tiene ahora una posición más ventajosa para atacar. Veremos qué ocurre a medida que se desarrolle esta batalla en el próximo día o dos. ¿Cuál es el objetivo de los misiles iraníes en Israel? Están alcanzando la parte norte del país, porque la mayoría de las noticias que llegan desde Israel hacen parecer que están impactando en Tel Aviv, Jerusalén u otros lugares. ¿Cómo ves en general los ataques, los objetivos dentro de Israel? Así que ahora mismo estamos en el quinto día de esta guerra y empieza a ser un poco difícil seguir el ritmo de todo. La gente, al parecer, solo recuerda lo último que ha pasado, ya sabes, porque nos llega tal avalancha de información. Pero si miramos atrás, al primer día de esta guerra, Irán concentró su poder de fuego contra la colonia sionista en los altos del Golán, la Galilea y la región de Haifa. Luego empezó a desplazarse hacia el centro, después hacia el sur y de nuevo hacia el centro. Y ahora está algo más diversificado, pero cada vez oímos más, por supuesto, sobre los ataques en el centro de la Palestina ocupada, entre Jerusalén y Tel Aviv. ¿Qué significa esto? Significa que el primer día, todas las principales bases de vigilancia israelíes en los altos del Golán sirios ocupados, que podían observar toda Asia Occidental desde el punto más alto del monte Hermón, o incluso hasta el valle de la Bekaa, desde ese mismo punto de vista, quedaron fuera de servicio. Así que, parece que por eso, los sionistas se apresuraron a enviar 100,000 soldados de sus reservas a la frontera con el Líbano desde el primer día de los ataques. Así que creo que los sionistas pudieron ver que Irán estaba preparando el terreno en el norte de la Palestina ocupada, en los altos del Golán sirios, para una posible intervención de Hezbollah si fuera necesario. Y se dieron cuenta de ello, por eso desplazaron a esos 100,000 soldados. Luego estaban tan preocupados que pensaron que tal vez tendrían que lanzar un ataque preventivo contra Hezbollah, porque temían que si el ataque los tomaba por sorpresa, no podrían defender sus posiciones. Así que creo que Irán, al atacar el norte de Palestina, el primer día con esos misiles hipersónicos y drones, le dio a Hezbollah la oportunidad de atraer a los israelíes. Eso es otra cosa. La gente no entiende por qué Hezbollah entraría en esta guerra ahora, cuando hay 100,000 soldados en la frontera. Bueno, en realidad, lo que se busca es sacar a esos 100,000 soldados de sus escondites, de sus búnkeres en el norte de Palestina, hacia el espacio abierto en el sur del Líbano, donde los israelíes quemaron todos los bosques y destruyeron todos los edificios, dejándolos sin ninguna cobertura. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Cada vez que los israelíes avanzan un solo centímetro, son atacados. Así que ahora mismo, el sur del Líbano, debido a la torpeza y estupidez de este ejército supremacista estadounidense, es en realidad un campo de muerte para ellos, si se atreven a entrar. Porque incluso ahora mismo, supongamos que decidieran amenazar a todo el sur del Líbano y ordenar la evacuación de todos los habitantes al sur del Litani. Eso en realidad amplía la zona desde la que Hezbollah puede bombardear a distancia a medida que avanzan las fuerzas sionistas. Así que ahora mismo, los sionistas están atrapados en un atolladero. No pueden quedarse donde están, porque Hezbollah está lanzando misiles y drones contra sus bases, centros de mando y centros logísticos en el norte de Palestina. No pueden quedarse allí y tampoco pueden avanzar porque perderían aún más cobertura. No hay búnkeres donde esconderse. Bien, por ejemplo, anoche apareció un video claramente grabado por un residente del sur del Líbano desde Kafar Kila. Kafar Kila, para quienes no lo sepan, está completamente arrasado.
is leveled completely to the ground. You can go to see on our Free Palestine TV multiple Podéis ver en nuestro canal AfriPalsa TV varios documentales que filmamos allí. Es una tierra de nadie. Los sionistas entraron en esta aldea completamente arrasada y se encontraron bajo un fuego cruzado intensísimo, así que tuvieron que retirarse. Hicieron lo mismo en varias aldeas del sur y de otros lugares, y ocurrió exactamente lo mismo. Ahora bien, esto es, creo yo, algo milagroso. Los combatientes de Hezbollah no tienen igual. ¿Os podéis imaginar, después de todo esto, cómo el ejército libanés colaboró con los sionistas, entró en cada búnker y en cada almacén de armas del sur del Líbano, los vació, los voló por los aires y los celebró mientras lo hacía? Y ahora Hezbollah, después de todo eso, sigue siendo capaz de repeler a los sionistas invasores en el sur. Es algo milagroso. the invading Zionists in the south. This is miraculous. Creo que la estrategia por parte de los iraníes es la misma. Están intentando agotar todos los interceptores que tiene el gobierno israelí. Y cuando todo haya terminado, se puede ver lo vulnerables que pueden llegar a ser. Ese es el problema, creo, en una guerra prolongada. ¿Cómo lo ves tú? Porque parece que a ojos de los iraníes esta será una guerra larga. Pero por otro lado, hoy se ve a los medios israelíes hablando de 2 semanas más de guerra, 1 semana, 10 días. Hablan de una guerra a corto plazo. Pero no parece que ese sea escaso en la mente de la resistencia y de los iraníes. Yeah, look, for 2 years, 2.5 years. Sí, mira, durante dos años y medio, creo que muchos de nosotros nos quejábamos de que éramos pro-resistencia, pro-liberación. Entonces, ¿por qué el eje de la resistencia no se volcó por completo desde el principio, el 7 de octubre? Sé que todos sentíamos el dolor de ver a los niños y a los inocentes de Gaza siendo masacrados. Todos estábamos desolados al ver a líderes que son casi insustituibles a nivel humano, como Sinwar, Nasrallah y ahora Khamenei, siendo martirizados en esta batalla. Pero ahora miramos atrás, tanto de forma racional como religiosa, y vemos que esos sacrificios eran necesarios para despertar a una humanidad que estaba cegada por la supremacía judía y la clase pedófila y caníbal. By Jewish supremacy and the pedophilia, cannibalistic class. They needed to be awakened, and the words of our leaders Necesitaban ser despertados, y las palabras de nuestros líderes, nuestros guerreros, nuestros pensadores no fueron suficientes. Se necesitaba un sacrificio cegador para despertar a la humanidad. Así fueron esos 2 años y medio. Ahora mismo, hemos alcanzado este nivel de conciencia humana en el que, sin importar las mentiras que los sionistas o los imperialistas lancen contra la humanidad, nadie les cree. Ni siquiera sus propias madres creen nada de lo que sale de sus bocas. Por lo tanto, este es el momento de ir con todo. Este es el momento de recuperar el precio de todos esos sacrificios que hicimos por la humanidad. ¿De acuerdo? Okay? And there will be no stopping this war. Y no se detendrá esta guerra hasta que no quede ninguna colonia sionista en la tierra de Palestina y hasta que los estadounidenses salgan de Asia Occidental y nos dejen en paz. ¿De acuerdo? Ya basta. Ya basta. Y ha sido suficiente durante un siglo. Pero ahora nosotros, los pueblos de esta región, hemos hecho lo suficiente para despertar al mundo, para que el mundo entienda mientras expulsamos a estos sionistas de nuestra tierra. ¿De acuerdo? Y creo que por eso estamos realmente en este momento de peligro para la humanidad. ¿De acuerdo? Los sionistas y los imperialistas se dan cuenta ahora mismo de que no hay manera de que puedan ganar esta guerra, de que no hay forma de mantener la existencia de la colonia sionista, de que las economías enteras de Occidente se están derrumbando por esto y tienen que tomar una decisión. Collapsing because of this, and they had to make a choice. Either they admit defeat, O admiten la derrota, obligan a la colonia sionista a hacer las maletas, empaquetar sus armas nucleares y marcharse con ellas a Berlín, París, Londres, Ottawa y Washington, D.C. O tendrán que usar esas armas nucleares y entonces comenzará una nueva guerra mundial, y no sabemos quién sobrevivirá al final. Así que este es el momento en el que nos encontramos. Pero eso no significa que vaya a llegar
tan rápido. Creo que el eje de la resistencia está preparado para sostener una guerra de 3 meses. 3 meses. En esos 3 meses, podríamos ver en las próximas 2 o 3 semanas el colapso de los regímenes títeres en Bahrein, los Emiratos, Qatar y Kuwait. Bahrain, in the Emirates, in Qatar, in Kuwait, even here in Lebanon, there's a very big possibility that Incluso aquí en Líbano, existe una posibilidad muy grande de que el Estado colapse momentáneamente, quizás incluso más rápido que el Estado de Bahrein, debido a cómo el primer ministro ha abusado del ejército durante los últimos 2 días, intentando desarmar a Hezbollah y retirándose del sur del Líbano, dejando a la población a su suerte. Esta no es una situación sostenible. Creo que el primer ministro del Líbano se ha puesto en una posición peor que la de los emires del Golfo. Así que podríamos ver esos colapsos antes de llegar al punto en que el enemigo pueda considerar el uso de armas nucleares. Pero los próximos días y semanas definirán la siguiente fase de la humanidad, no solo el próximo siglo. the next phase of humanity, not only the next century. If Iran started by attacking Si Irán comenzó atacando a los estados árabes del Golfo Pérsico, han neutralizado en gran medida las bases estadounidenses en esos países. No solo eso, también atacaron la sede de la CIA en el Golfo. Hasta ahora, parecen haber tenido bastante éxito en destruir esos sitios de la CIA. ¿Cómo ves la situación con los estados árabes de la región? Porque Arabia Saudí no deja de decir, vamos a unirnos a la guerra, y luego publican un comunicado diciendo, no, condenamos esto, condenamos aquello. ¿Cómo ves a los estados árabes, en particular Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar? particularly Saudi Arabia, UAE, and Qatar? Yeah, these are not independent or sovereign Sí, states. estos no son estados independientes ni soberanos. Todos son regímenes vasallos y títeres. Todos sus recursos se han utilizado desde el primer día en la guerra contra Irán, pero también en la opresión de los pueblos árabes y musulmanes durante 80 años, desde que se descubrió el petróleo en estos países. Incluso, se han usado sus recursos para oprimir a pueblos de partes de África y América Latina. Mira lo que está ocurriendo en Sudán. Por supuesto, toda la deuda del tercer mundo que surgió en los años 80 se debe al petrodólar, el dinero saudí, catarí y kuwaití que se depositó en esos bancos y atrajo a los países del tercer mundo a pedirles préstamos antes de que Nixon subiera todos los tipos de interés, cuando esos estados ya habían contraído esas deudas. Así que, ya sabes, no hay soberanía en esos estados. There is no sovereignty in these states. Their resources have always been used and are used. Sus recursos siempre se han utilizado y siguen utilizándose para matarnos y atacar a Irán. No tienen control sobre ellos, ni siquiera sobre sí mismos. Y que ahora amenacen con unirse a una guerra. ¿Qué significa eso realmente? Ya están en esta guerra. ¿Y qué hay de los saudíes, esos generales ricachones de Qatar, los Emiratos y Arabia Saudí? ¿Pueden pilotar un F-15 o un F-16 o lanzar un misil? No, tienen que contratar mercenarios, igual que hicieron en la guerra contra Yemen. Así que, claramente, no hay nada que realmente puedan aportar a la lucha. Solo pueden anunciar su ya existente colaboración encubierta en esta guerra contra Irán, el eje de la resistencia y el pueblo palestino. Y eso no va a cambiar nada. Es lo mismo con esas amenazas de Alemania, Francia y el Reino Unido y demás que dicen que van a utilizar. Unirse a la guerra. ¿Qué quieres decir con unirse a la guerra? Sois esclavos de los estadounidenses y de los sionistas, y todos vuestros recursos y aviones ya forman parte de esta guerra. Es simplemente propaganda ridícula, intentando hacer ver que realmente hay etapas en este conflicto. No, Occidente ha invertido todos sus recursos, todos sus componentes, todos sus vasallos, todas sus provincias en la guerra contra Gaza desde octubre de 2023, y no han cesado desde entonces, en lo que ahora también forma parte de la guerra que incluye a Irán. Así que no veo que ninguna de estas declaraciones, ya sean del Golfo o de otros países del mundo, diciendo que van a unirse a esta guerra, cambie nada en el equilibrio militar de esta batalla, porque ya está en marcha. Así que Irán está haciendo un trabajo milagroso
al atacar todas las bases estadounidenses y destruirlas en este arco que va desde Erbil hasta Abu Dhabi. Y este corte en la venta de petróleo y gas está haciendo colapsar el petrodólar, está hundiendo las economías europeas. Y esos son los países que deben ser castigados por su servidumbre al sionismo y al imperialismo. Irán está haciendo algo que Jamal Abdel Nasser debería haber hecho en la década de 1950. Antes de apoyar la liberación de Yemen, debería haber atacado los campos petrolíferos y gasíferos del Golfo y liberarlos para que no apoyaran a los sionistas y a Occidente con el petrodólar. Irán está haciendo un favor a nuestro pueblo árabe y musulmán y a la humanidad en su conjunto, al asegurarse de que el dinero de estos vasallos del Golfo no esté disponible para respaldar los esfuerzos imperialistas. Parece que Arabia Saudí estaba jugando, ya sabes, a dos bandas en la superficie. Decían que Estados Unidos no podía utilizar Arabia Saudí, que no apoyaban ningún ataque contra Irán. Pero entre bastidores, estaban presionando para una guerra contra Irán, para destruir Irán, para provocar el llamado cambio de régimen. ¿Ves a los Emiratos Árabes Unidos formando parte de ese juego? Porque hasta ahora, por lo que hemos visto, como dijo Bernie Sanders, por ejemplo, de forma bastante directa, Arabia Saudí e Israel estaban impulsando esta guerra. ¿Cómo ves a los demás países del Golfo Pérsico? ¿Qué tan dispuestos estaban antes de que estallara la guerra y cuánto presionaron para que ocurriera? Sí, creo que todos los regímenes del Golfo están totalmente aliados con los sionistas y no tienen soberanía. Y mira las estadísticas de los misiles y drones que utilizó Irán. Algo así como el 30% de ellos se dirigieron hacia los Emiratos Árabes Unidos, o los llamados Emiratos Americanos Unidos. Así que eso en realidad demuestra que los árabes están aún más estrechamente aliados con los sionistas y son más cruciales en este ataque contra Irán que incluso los saudíes. ¿De acuerdo? Esto está claro. Irán no hace las cosas sin motivo. Las Fuerzas Armadas iraníes son muy precisas al elegir sus objetivos. Así que dejémoslo muy claro. Tiene que haber un cambio de régimen en esos países falsos y vasallos que no deberían haber existido nunca. No existe tal cosa como los ECAO. Es solo el desierto de Omán. No existe tal cosa como Bahrein, Qatar o la parte oriental del Reino Saudí. Todos forman parte de las mismas tribus y familias que el sur de Irak. No debería haber una familia Saud imponiendo su nombre al pueblo de Arabia, ni un país que lleve su nombre. ¿Qué demonios es esto? Nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad que se obligue a un pueblo a llevar el nombre de sus gobernantes. Estos países no deberían existir. Deberían borrarse como estados y unirse en una nación árabe que viva con orgullo, de la mano de sus vecinos iraníes, turcos y etíopes, frente a los colonialistas e imperialistas europeos. Así es como debería ser, ¿no? Porque los recursos de estos países se han utilizado una y otra vez para las redes de pedofilia de Epstein que vimos. Quiero decir, es repugnante. Las cosas que vimos justo antes de que empezara esta guerra, sobre la profanación de la Kaaba, dentro y fuera de ella, convertida en una alfombra bajo los pies de Epstein. Así que Irán y la inteligencia iraní han logrado, creo yo, identificar con éxito los lugares donde se encuentran la CIA, el ejército estadounidense y los sionistas. En los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, donde quiera que se escondan, en los hoteles donde duermen, en las empresas tapadera que hayan creado. Eso es otra cosa que la gente no entiende cuando ve todos esos edificios en los Emiratos siendo atacados. No saben que dentro de esa misma torre donde impactó el dron hay una empresa tapadera del Mossad sionista o de la CIA, donde se reúnen esos saboteadores y están siendo eliminados. Leith, Arab states, they're feeling that these Los estados árabes sienten que las bases estadounidenses en sus países no les han ayudado ni les han defendido hasta ahora. Todos los sistemas de defensa están funcionando para Israel, para defender a Israel. Y la gente está conmocionada.
Incluso Donald Trump se sorprendió de que Irán atacara a los estados árabes, porque pensaban que Irán no haría algo así. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Si ocurre algo, Irán de algún modo atacaría a todos estos estados árabes. Pero parece que las personas que dirigen estos países no comprenden la realidad de la región, la realidad de lo que está ocurriendo. Están empezando a entender lo que realmente está en juego. Creo que podría ser una señal para que todos estos países con bases estadounidenses se den cuenta de que esas bases no van a salvarles si ocurre algo. Yeah, when you look at Sí, o sea, cuando analizas la toma de decisiones detrás del inicio de esta guerra, te das cuenta de que esos líderes en Occidente, Trump y su camarilla, han alcanzado un nivel de delirio tal que los estrategas y líderes militares racionales no pueden hacerles entrar en razón. Y eso fue lo que pasó. Parece que el liderazgo militar en el Pentágono les estaba diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Esto no va a ser fácil. Puede que logremos asesinar a uno o dos líderes, pero entonces se convertirá en una guerra total. Pero no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque están empapados. Gente como Trump, Netanyahu y la camarilla que los rodea se ahogan en sus propias ilusiones supremacistas. Sabes, cuando Epstein escribe cosas como los judíos son los mejores, o no contrataré ni aceptaré a ningún judío, y a otros los llama Gojim, y así sucesivamente, y que se puede abusar de sus hijos y demás, realmente creen en esas cosas. No es solo, ya sabes, una especie de comedia negra, es un sistema de creencias real. Conozco a mucha gente que se llama a sí misma de izquierdas o marxista o lo que sea, que cree tanto en la economía política, la economía de las cosas y demás, pero eso borra el factor humano. Cada ser humano tiene pensamientos. No se trata de alguien como Epstein pensando en el dinero todo el tiempo, ni de otros como él. It's not about he's thinking about money all the time, Epstein or others. They're actually thinking, God gave me this right. En realidad piensan, Dios me dio este derecho. Soy tan rico, tan poderoso, que puedo violar a niños. Y es una elección otorgada por Dios. Dios me eligió para estar aquí, ¿de acuerdo? Así que, una vez que se entiende esto, por eso la gente se sorprende. Mira, el petróleo, saudí, emiratí, catarí, lo que sea, en realidad es petróleo estadounidense. ¿Por qué se hacen esto a sí mismos, los estadounidenses? Pues porque están delirando con su supremacía. Y no ayudó que Venezuela cayera en 2 horas y media, ¿vale? No ayudó. Eso en realidad solo alimentó los delirios de grandeza en las cabezas de Trump y su gente. Pensaron que podrían hacer lo mismo en Irán, de alguna manera. Aunque, por supuesto, la diferencia entre Irán y Venezuela es que Irán es una nación de fe, y su liderazgo tiene fe en Dios. Están dispuestos a sacrificarse, como el Ayatollah Jamenei, el mártir de la nación del Islam, que eligió quedarse en su casa pública, ser asesinado y sacrificarse para que su pueblo pudiera ver la luz. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el liderazgo en Irán y el liderazgo en Venezuela, que abandonó a su propio presidente, ¿vale? Decidieron no disparar. ¿Crees que hoy, seamos muy claros, si algún liderazgo estúpido en Irán decidiera deponer las armas y rendirse a Estados Unidos, no habría iraníes luchando hasta su último aliento? Esa fe es lo que los impulsa. Lo mismo está ocurriendo aquí en el Líbano. No importa que todo el Estado esté en su contra. La fe en el corazón de los hombres de Dios los mantiene fuertes, sin importar las probabilidades. Venezuela no tenía eso. Se me parte el corazón por el pueblo venezolano, pero deberían haber tenido esa fe para poder luchar contra Estados Unidos y abatir a algunos soldados estadounidenses en el proceso, a cualquier precio. Ahora Venezuela y su petróleo están en el bolsillo de Estados Unidos, igual que los países del Golfo. Creo que estas ilusiones son las que hacen que el liderazgo estadounidense sea incapaz de reconocer el verdadero equilibrio militar y lo que va a suceder sobre el terreno.
Y esas mismas ilusiones son las que nos asustan. Pensar que existe la posibilidad de que cuando la realidad alcance a estos locos, como los Netanyahu y los Trump, puedan recurrir al botón nuclear. If they do that, Iran Si hacen eso, Irán los va a aniquilar. Estoy seguro de ello. Y espero que Netanyahu no vaya en esa dirección, porque sé lo que le pasaría a Israel. I know what would happen to Israel. Yeah, Late- you know what about the nuclear thing here? Sí, ya sabes, sobre el tema nuclear aquí, hasta ahora, la República Islámica de Irán y sus Fuerzas Armadas han sido capaces de alcanzar al menos 3 destructores y fragatas en el mar Arábigo, hasta las costas de la India. ¿De acuerdo? Justo anoche. Así que Irán tiene la capacidad de hundir los portaaviones que Estados Unidos está utilizando ahora. Pero Irán es muy racional y sabe que, si hunde un portaaviones de propulsión nuclear, acabaría con todo lo que lo rodea. Todo le vigor. Sobre graus en la tuergerde de extenderización nuclear. Nuclear fallout will happen on. Can you imagine if Iran decides to sink this nuclear? ¿Te imaginas si Irán decidiera hundir un portaaviones de propulsión nuclear justo frente a la costa de la India? ¿Cuántos indios quedarían irradiados? Hasta ahora, Irán, por la gracia de Dios y la racionalidad de sus líderes, ha decidido no atacar esos portaaviones de propulsión nuclear, no porque no pueda hacerlo, sino por el bien de la humanidad. Pero cuando llegue el día en que esos locos decidan usar un arma nuclear, veremos hundirse esos portaaviones de propulsión nuclear, y que sea lo que sea después de eso. Del mismo modo, Fardamuna estará en llamas, y el rey de Jordania quedará irradiado, él y sus hijos, y serán incapaces para siempre de continuar su linaje. Esto es lo que está en juego. Seres racionales de todo el mundo que están viendo esto mientras hablamos. Todos tenemos hoy el deber de intentar derrumbar el poder estadounidense y sionista antes de que lleguen al punto de querer pulsar el botón rojo. Personas en Estados Unidos y en Europa que están viendo esto, tenéis el deber de salir y paralizar a vuestros gobiernos, paralizar a vuestros ejércitos, paralizar a vuestras fuerzas de seguridad, para que vuestras élites puedan hacer retroceder a Estados Unidos y a la colonia sionista del borde del fin de la humanidad. I think Jordan is so much important for the United States. Creo que Jordania es realmente importante para Estados Unidos en este momento, porque la están utilizando principalmente para atacar a Irán. Pero parece que, debido a estos ataques iraníes contra Israel y Jordania, decidieron trasladar sus casas a Chipre. ¿Cómo ves esta situación, los ataques iraníes contra Jordania? ¿Crees que todavía puede haber una escalada? Hasta ahora parece que Irán ha atacado las bases en Jordania. ¿Crees que Irán va a revisar su estrategia respecto a Jordania, en tu opinión? Digámoslo así. Quizás sea mejor no llegar tan lejos. Sí, creo que en las próximas 24 a 48 horas veremos que estas opciones se presentan a Irán de una manera más seria y tendrán que tomar una decisión. La razón por la que digo esto es porque ahora estamos viendo a los escuadrones de la muerte wahhabíes de Sholani en Siria movilizar a sus tropas hacia las fronteras de Irak y Líbano. Eso significa que si hay un ataque contra Irak por parte de estos escuadrones de la muerte wahhabíes o contra Líbano, podría abrir la puerta a que otros actores del eje de la resistencia decidan derrocar regímenes abiertamente. Hasta ahora, los sionistas han estado asesinando a líderes del eje de la resistencia sin control y llevando a cabo cambios de régimen en esos estados del mismo modo. Bueno, hasta ahora, el eje no ha estado respondiendo de la misma manera. Pero es muy fácil derrocar al régimen en el Líbano. Es muy fácil derrocar al régimen en Bahrein en este momento. Un solo batallón de fuerzas iraníes podría desembarcar en Bahrein y todo habría terminado. De manera similar en los Emiratos. Así que, si la alianza sionista estadounidense decide invadir el Líbano o Irak a través de esas escuadras de la muerte wahhabíes de Jolani,
Creo que veremos a Irán y al eje de la resistencia levantar cualquier restricción autoimpuesta que tengan sobre derrocar regímenes que colaboran con los sionistas. Y por supuesto, los regímenes de Jordania, Líbano y Bahrein son los tres principales candidatos para tales operaciones. Are the top three candidates for such operations. Jordan has to worry about Jordania tiene que preocuparse por los miembros de la resistencia en Irak, que podrían, en media hora, llegar a Jordania, a la capital, Amán. Ya sabes, no está lejos de las fronteras de Irak. Bueno, quizá esté exagerando. No media hora, más bien unas 2 horas y media en coche. Pero ya sabes, no hay nada entre la frontera de Irak y la capital, Amán, salvo las bases estadounidenses que han estado bajo un intenso bombardeo tanto de la República Islámica de Irán como de Hezbollah Irak durante los últimos 3 días. Así que sí, si yo fuera el rey jordano, ahora mismo estaría buscando un lugar donde esconderme. Eso ya les pasó a los miembros de la familia real emiratí, entre comillas. Real. The Emirati royal family, quote unquote royal, they're all hiding in Qatar, Todos están escondidos en Egipto ahora mismo. La familia real de Bahrein se esconde en Riad, al igual que la familia real de Kuwait. La única familia real que se ha quedado es la de Qatar. Y no es porque no quieran huir también, sino porque tienen problemas con Egipto, problemas con Arabia Saudí, problemas con los Emiratos. Así que no tienen a dónde huir, salvo Turquía. Y no sé si Turquía quiere ponerse ahora mismo en la posición de ser el lugar de exilio de la familia real catarí. Así que Jordania, creo que si yo fuera el rey, estaría buscando ahora mismo un lugar donde esconderme. He may go to the United Kingdom because he belongs to, yeah. Puede que vayas al Reino Unido porque él pertenece allí. Leith, mencionaste la situación con estos tres, Jordania, Bahrein y Líbano. Y en cuanto a Egipto, creo que Egipto también es importante. ¿Cómo ves a Egipto hasta ahora? ¿Cómo ves los movimientos internos en Egipto? ¿Y cómo va eso a influir en las políticas de Egipto respecto a la guerra que está ocurriendo? Ha sido increíble ver lo silencioso que ha estado el Estado egipcio oficial respecto a lo que está ocurriendo. No les hemos oído pronunciarse, ni en contra ni a favor. Y sus declaraciones son tan tibias que cuesta saber de qué lado están. La única declaración que vi fue de Al-Azhar, el seminario de Al-Azhar, que de forma ridícula pedía a Irán que dejara de atacar a los estados árabes. Luego vi un tsunami de egipcios denigrando al liderazgo de Al-Azhar, llamándolos traidores y cobardes, y cosas por el estilo. Se puede ver en esas respuestas a la declaración de Al-Azhar cuáles son los sentimientos populares en Egipto. Creo que la población egipcia está deseando que Irán derrote a los sionistas y a Estados Unidos. También tenemos a uno de los actores egipcios más famosos, Amr Wakid, que creo que está ahora en Francia, o quizá en el Reino Unido, y que ha participado en muchas películas de Hollywood. Es un número has been tweeting since the beginning of the war. And you know, he comes from a Sunni family. Y, ya sabes, proviene de una familia suní en Egipto, pero ha estado tuiteando constantemente, elogiando la religión chií como los defensores del Islam en la actualidad. Ha estado tuiteando sobre Irán y el eje de la resistencia como los más valientes de la humanidad, y ha estado atacando y maldiciendo a los monarcas árabes, dictadores, wahabíes e ikhwaníes. No he visto a una figura pública árabe en los últimos 2 años y medio que haya adoptado una postura tan firme y que de repente se haya convertido en el intelectual más leído del mundo árabe. Es asombroso. Quiero decir, cada tweet que publica el tipo obtiene 2, 3, 4, 5 millones de visualizaciones en cuestión de horas, con una enorme participación de personas de todo el mundo árabe, desde Mauritania hasta Omán, elogiándole, y luego ves a los bots atacando. ¿De acuerdo? Esto demuestra cómo los últimos 2 años y medio han creado un enorme vacío en el mundo árabe y en el mundo musulmán suní. Hay un enorme vacío de liderazgo.
Todos los líderes originales de la resistencia en los espacios árabes y suníes han sido asesinados, han muerto o sus proyectos han fracasado, y así sucesivamente. Y aquellos que intentan afirmar que representan la voz árabe y la voz suní son todos unos vendidos a los sionistas y a los imperialistas. El pueblo árabe y suní en general no quiere que ellos los representen. Así que ahora mismo hay un enorme vacío. Y Amr Waqid, con estos tweets, se ha elevado al nivel más alto, árabe y suní, como representante del pueblo. As a representative of the voice of the people. So that shows you how big the vacuum is. Eso demuestra lo grande que es el vacío. Que alguien que viene del cine de Hollywood pueda llenar ese hueco con tanta facilidad. Puedes imaginar que ahora mismo, en todo el mundo árabe y en las regiones musulmanas suníes, si surgiera un movimiento revolucionario real, podría dominar todo el panorama. La gente en el mundo árabe y en las regiones suníes del Islam tiene sed de una resistencia digna y de un liderazgo que apoya a Palestina, que apoya a Irán, y no veremos first por summer, nanthrood hapfor, and tooth nawi. Dos puntos importantes en este momento. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz y el otro es Bab el-Mandab, que divide el Mar Rojo. Ambos pueden ser controlados por el eje de la resistencia. ¿Cómo ves que este concepto se desarrolle en la guerra prolongada, si esa es la estrategia por parte de la resistencia? Así que vimos, en apenas las últimas 24 horas, que los precios del petróleo y el gas, especialmente el gas en Europa, subieron alrededor de un 70%. Es un aumento del 70% en el precio del gas licuado, debido a la gran dependencia de Europa del gas procedente de Qatar. Del mismo modo, los precios de la gasolina en Japón y en Europa han aumentado rápidamente. El gobierno japonés dijo que solo tiene reservas de gasolina suficientes para mantener el país en funcionamiento durante 2 meses. Los europeos están suplicando hoy a Ucrania que permita el paso del gas y el petróleo procedentes de Rusia a través de los oleoductos. Están suplicando. Y todavía estamos apenas en los primeros 4 días y medio de guerra. Así que el cierre del estrecho de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandab paralizará las economías europeas y también paralizará la japonesa, la coreana y quizá incluso la china. Y por eso creo que China tendrá cada vez más motivos para entrar en esta guerra. ¿De acuerdo? Todos hemos conocido a China durante décadas como ese tipo de dragón silencioso al margen, quizá actuando entre bastidores, pero podríamos ver a China por primera vez entrando oficialmente en una batalla si esto continúa así. Esta es en parte la razón por la que Estados Unidos aseguró el petróleo de Venezuela antes de esta guerra, porque quiere que los cambios en los precios del petróleo y el gas no afecten a su economía. Así que Europa, Asia Oriental y Asia Meridional, como la India, serán las más afectadas por el cierre de estos estrechos. Lo otro que la gente debe tener en cuenta es que los países del Golfo, los que están en la península arábiga, dependen de las importaciones de alimentos. El 90% de los alimentos en los mercados de estos países del CCG proviene de importaciones, principalmente de la Gran Siria y de la India, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo, las carreteras desde Siria e Irak están cerradas. No hay transporte terrestre de comestibles y productos desde la Gran Siria, y tampoco hay envíos procedentes de la India. Por lo tanto, veremos cómo los mercados de estos países del Golfo se vacían rápidamente. Y una última cosa que debemos saber, que es muy crucial para esta guerra, es la cuestión del agua. Por supuesto, sabemos que la mayoría de estos países obtienen alrededor de un 70 y tantos % de su agua de la desalinización. Hasta ahora, Irán ha sido muy prudente y no ha atacado ninguna de estas plantas desalinizadoras. Pero si Estados Unidos y los sionistas deciden atacar las presas o la infraestructura hídrica de Irán, espero que esas instalaciones sean atacadas.
Así que hay múltiples niveles en cuanto a cómo van a colapsar estos regímenes del Golfo o cómo esto tiene repercusiones a una escala global que resulta casi imposible, ya sabes, de resumir en una respuesta de 5 minutos. Pero la esencia es que los componentes del orden imperial, el petrodólar, las economías de esos países ficticios de la península arábiga, las economías de Asia Oriental y del Sur, y las economías de Europa, son los 4 pilares que sostienen el poder imperial. Todos ellos se enfrentan ahora a un nivel de amenaza que no habían visto desde la Segunda Guerra Mundial y están al borde del colapso. Sus economías y las poblaciones de lugares como Europa, que ya se han visto agitadas durante los últimos 2 años y medio por la negativa de sus élites a representar sus opiniones, podrían acabar rebelándose más rápido de lo que podemos imaginar. There is a bridge between Bahrain and Saudi Arabia. Hay un puente entre Bahrein y Arabia Saudí, y están utilizando ese puente para enviar tropas con el fin de controlar la situación en Bahrein. Pero Arabia Saudí no está realmente en una buena posición para llegar tan lejos. ¿Cómo lo ves? Parece que los iraníes han atacado el puente entre ambos, solo para interrumpir lo que Arabia Saudí intenta hacer en Bahrein, porque están literalmente matando al pueblo bahreiní, gente que no está contenta con la situación actual. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, quiero decir, la información básica que todo el mundo debería saber es que Bahrein es aproximadamente entre un 85 y un 90% chií. La población bahreiní, sus clanes y tribus, está emparentada con la población chií del este de Arabia y del sur de Irak. Todos ellos forman parte de familias y tribus extensas. Han estado bajo ocupación de los portugueses, luego de los británicos y después de los estadounidenses desde el siglo XVIII. Hubo un breve periodo en el que Persia, o Irán, logró liberar Bahrein del dominio extranjero, pero el Shah se lo devolvió a los británicos antes de que se marcharan. Así que este es el contexto. La familia gobernante de Bahrein es una familia importada, una rama de la familia Saud, impuesta al pueblo bahreiní y profundamente impopular. Nadie los quiere. Por eso corrieron a Riyadh, la familia gobernante. La otra cuestión es que desde el otoño árabe, alrededor de 2011-2012, el pueblo bahreiní se levantó y casi derrocó al régimen. Fue entonces cuando el reino saudí creó lo que llamaron el escudo de la península, Nomadworthamis and Debertupación, que enviaron a Bahrein para aplastar, sofocar, oprimir y matar a los bahreiníes, con el fin de asegurar de supervivencia mininí. Y ahora tenemos a las tropas que ya estaban allí, las tropas del escudo de la península. No han abandonado Bahrein desde 2012. Esas tropas no fueron suficientes para reprimir el levantamiento actual que está ocurriendo en Bahrein, y por eso los saudíes necesitan traer refuerzos. Esa es también la razón por la que Irán, muy comprensiblemente, destruyó el puente. Así que ahora, cualquier fuerza que esté dentro de Bahrein es la única que podrá defender al régimen allí. Y creo que, incluso si Irán no envía sus propias tropas para ayudar a los bahreiníes a liberarse, con solo enviar unas pocas armas en unos pocos barcos, podría derribar fácilmente esta fuerza de ocupación. Sí, gracias. Gracias, Laith, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Que tengas una buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Inshallah. Todos estaremos de mejor humor al ver cómo se destruyen más vasallos de Estados Unidos aquí. See you soon. Bye. Inshallah. Nos vemos pronto.